Mañá de moita actividade e actualidade no caso dos 13 acusados. Realmente son 14, pero hai que lembrar que non se presentou un deles e que este será xulgado de xeito individual. Os acusados sentanse na bancada por unha operación de tráfico de cocaína onde se incautaron 3.500 kilos desta sustancia. Nesta xornada, o xuíz Barreiro suspendeu ata mañá o xuízo para que os letrados teñan a oportunidade de coñecer en profundidade un novo documento que descoñecían. Trátase, supostamente, dun escrito do Mulo onde pon con total claridade quenes están involucrados neste caso e cal era a súa función no mesmo. Efectivamente, ahí aparece un documento que está anunciado ya en el escrito provisional de conclusiones del Ministerio Público, pero que no se nos dio traslado a las partes, como creo que habéis oído hoy en el acto del juicio, por lo menos por mi boca, hasta el día de hoy, el conocimiento efectivo, con lo cual es necesaria una instrucción sobre ese documento que ha aparecido, que estaba anunciado, pero que se nos dio traslado del mismo ahora. Por lo tanto, ese fue el motivo de la suspensión. Pero yo entiendo que en poco o nada impide o ayuda la decisión de reconocer hechos. Hacemos lo de la decisión de reconocer hechos, o hemos acordado esto porque en base a las declaraciones y en base a lo que hemos podido estudiar, creemos que es lo más conveniente para la defensa de nuestros patrocinados. As defensas dixeron esta mañá que descoñecían este documento e por esta razón o xuízo quedou suspendido nesta xornada ata mañá ás 10:15. No nos hemos opuesto a una suspensión de la sesión del día de hoy del juicio para que las distintas defensas puedan examinar con la profundidad que tengan a bien toda la documental, que de todas formas ya estaba incorporada. Se está tratando en este caso de una documental que, como prueba anticipada, interesó a la Fiscalía en un escrito de acusación que es de junio del año 2015 que se incorporara al procedimiento. Las defensas han manifestado que no tuvieron tiempo para poder analizarla. Lo que ha sido posición de la Fiscalía es que se les conceda el tiempo preciso, y lo que ha resuelto el tribunal es suspender las sesiones hasta el día de mañana para que lo puedan analizar. Con este novo documento sobre a mesa, 9 dos 13 acusados van a recoñecer os feitos. Esto va a llevar aparejado que se continúe el juicio tal cual estaba programado, con las declaraciones que estaban programadas, y lo único que hará el fiscal, en base a esa colaboración, aplicar la atenuante de la confesión tardía, como una atenuante analógica recogida en el artículo 21.7 del Código Penal, y en el mismo sentido aplicar también la atenuante de las dilaciones indebidas, que sí las hay, no como muy cualificadas, como luego informaremos nosotros las defensas. Co recoñecemento dos feitos, que se considera atenuante, haberá unha rebaixada condena. Dos 17 anos dos que se falaban nun comezo sitúase agora entre os 6 e 8 anos de prisión pros 9 acusados que mañá, previsiblemente, recoñecerán os feitos neste xuízo na sección segunda da Audiencia Provincial.